Benvingudes, benvinguts a aquesta nova edició del cicle de reflexió i debat sobre la docència universitària. Avui parlarem sobre l'impacte que té la intel·ligència artificial generativa en el món de l'educació i per fer-ho tenim el plaer de comptar amb una experta en la introducció de la tecnologia en la pedagogia i particularment en l'educació superior. Mar Sánchez es profesora titular de la Universidad de Murcia, bienvenida. Muchas Es un gracias. placer tenerte aquí y poder contar con tu presencia y con tu expertez en este campo. Y me gustaría empezar preguntándote por alguna de las cosas que ya has dicho hoy en la presentación que has hecho en el ciclo, ¿no? Y sobre todo por estos retos que afronta la educación superior en relación con la integración de la inteligencia artificial generativa en el aprendizaje y en la docencia. Bueno, pues estoy encantada de estar aquí con vosotros y con vosotras y bueno, creo que la universidad se enfrenta a varios retos. Por un lado, la inteligencia artificial no es nueva, ya de por sí viene transformando muchos ámbitos laborales, entonces la reconfiguración de las profesiones, ¿no?, del futuro y de los grados que tenemos en las universidades es una de las cosas que hay que abordar. Y luego creo que a nivel organizativo sí que hace falta formación, acompañamiento y experiencias de innovación con docentes, estudiantes y personal de administración y servicios, porque es un boom tan grande, es algo que pone en cuestionamiento dinámicas muy básicas, ¿no?, de la educación, el tipo de tareas que pedimos, etc. Entonces yo creo que a nivel institucional hace falta una apuesta por una formación, una alfabetización básica en entender cómo funciona la IA y cómo impacta en la educación, y luego a nivel de departamentos y facultades creo que sí que hay que hacer ese cambio didáctico, ¿no?, de qué cosas pedía que ahora pues ya no tengo que pedir, o quizás rescatar esa idea de competencia que deberíamos haber abordado hace mucho tiempo y ver realmente cómo podemos finalmente llevarla a la práctica. Muy bien, en tu conferencia has introducido esta idea de que es un mito intentar resolver con tecnología los problemas que plantea la propia tecnología, ¿no? Y un poco me remito a cuestiones relacionadas con el plagio o la utilización no declarada de la inteligencia artificial generativa para la resolución de tareas, ¿no? Me gustaría un poco que nos explicaras, ¿no?, esta idea de cómo desde fuera de la tecnología podemos resolver las principales cuestiones que nos plantea esta disrupción, ¿no?, tecnológica. Es muy interesante lo que comentas, porque en tecnología educativa es cierto que es algo que es cíclico. Llega una nueva herramienta y pensamos que va a resolver todos los problemas educativos y luego incluso esa misma herramienta se le culpabiliza. Por ejemplo, las pizarras digitales en otras etapas educativas nos decían: "Oh, este centro es fabuloso porque tiene pizarras digitales". Ahora nos dicen: no, este centro es muy... hemos quitado las pizarras digitales porque son malas. Y nosotros siempre de educación decimos: ¿por qué nadie se pregunta cómo se han usado esas pizarras digitales, ¿no? Sabemos que la tecnología no es neutra, creo que somos conscientes de ello ahora más que nunca, pero sí que es cierto que en educación la clave es cómo se utiliza, y por incorporar una herramienta de forma mágica no hay un aprendizaje, ¿no? Entonces ha pasado con un montón de herramientas, y con la inteligencia artificial puede pasar que tratemos de seguir entendiendo que va a haber un botón mágico que nos vaya a resolver problemas que son del tipo de tarea que pedimos. Es decir, el plagio ya no es tan fácil encontrarlo, entre otras cosas porque no podemos llegar a la fuente primaria, al artículo o al informe del que sacará la información, ¿no? Además que hay muchas partes que hay que ver. Por ejemplo, realmente está utilizándolo para redactar, eso es un uso erróneo, asumimos que ya por usarlo ya está mal. Entonces, queremos un botón que nos diga si hay copia o no hay copia, antes que plantearnos quizás pues todo el modelo, incluso de TFG, TFM, las tareas. Bolonia vino a decirnos que era más importante el proceso que el producto, a introducir el modelo de competencias, y necesitamos los cambios organizativos, institucionales y educativos que nos permitan realmente trabajar así, porque ahora sí que más que nunca es más importante el proceso que el producto, porque todas estas herramientas abren un abanico de posibilidades, pero también permiten que los estudiantes pues hagan los trabajos utilizándolas. Me gustaría que, estaba pensando, ¿no?, en esto que has dicho de Bolonia y de cómo se ha implementado Bolonia, ¿no?, y esta parte más crítica en relación con esta productividad, ¿no?, a la que hemos exigido a nuestros estudiantes en relación con Bolonia.
me gustaría que ilustraras un poco, ¿no?, esta idea de centrarnos en los procesos, qué significa realmente y cómo la docencia se ve afectada en relación a este foco particular en los procesos. A ver, yo creo que en educación nos pasa algo y es algo endémico a todo el sistema, el universitario y el resto, y es que las leyes, las propuestas en papel son muy bonitas. Pero, por ejemplo, Bolonia, en la mayor parte de las comunidades autónomas, supuso una implementación a coste cero. A coste cero, con unas ratios que influyen en que tú no puedas realizar determinadas metodologías activas, es decir, evaluar procesos se ha convertido en pedirles más trabajo. Hemos hablado antes de ello, ¿no? Se sigue haciendo el mismo examen que se hacía y ahora les hemos puesto 3 o 4 trabajos más. Pero eso no es evaluación continua, requiere otros métodos, requiere de formación, requiere de acompañamiento, requiere de menores ratios, requiere de muchas cosas que no se ha hecho. Entonces, realmente, si te das cuenta, estamos hablando todo el rato de cuestiones que son didácticas, no es la tecnología en sí, sino en cómo la llevamos a cabo. Y es algo que está sucediendo en todo el sistema educativo y es muy curioso porque ahora estamos en una especie de tendencia social a culpabilizar a la herramienta. No vamos a sacar la tecnología de las aulas porque distrae, pero luego socialmente la tecnología forma parte de nuestras vidas y precisamente en el ámbito universitario tenemos que prepararlos para ese futuro en el que la inteligencia artificial va a estar. Entonces eso pasa por incorporar distintas herramientas, distintas estrategias, a veces hablar clases magistrales, otras veces no, y necesitamos proyectos donde también los escuchemos a ellos y a ellas. Me ha parecido muy interesante el planteamiento también que se ha abordado de que sean los estudiantes los que comenten qué cambios se pueden hacer en las asignaturas, porque ellos son muchas veces conscientes de cómo aprenden y de qué tarea les ha servido más y qué tarea les ha servido menos. Hay que hablar más y muchas innovaciones pasan por lo humano, por colaborar con otros compañeros y compañeras, por escucharlos a ellos y eso en cierto modo es una función social de la universidad que está ahí y a veces también la olvidamos, ¿no? Absolutamente, hablas mucho de este acompañamiento, ¿no?, que también hemos relacionado un poco con la precariedad del sistema, ¿no?, y el hecho que comentabas tú de los ratios y la cantidad de alumnos que están en las aulas, ¿no?, y que por lo tanto una docencia de calidad no siempre es posible, ¿no? Comentabas también que te habías dado cuenta a lo largo de estos 2 años o 3 en los que llevamos ya trabajando con la inteligencia artificial generativa en las aulas, que detectabas de manera, no sé si sencilla o no, nos lo explicarás, qué grupos de alumnos o qué alumnos podían utilizar de una manera efectiva herramientas como ChatGPT y qué alumnos no, ¿no? No sé si nos puedes explicar un poco este proceso de detección y a qué causas, a qué razones obedece. Hay una primera parte que es importante, que es todo lo que se trabaja de pensamiento computacional que se está empezando ahora a incorporar en todo el sistema educativo y yo creo que en la universidad también deberíamos hacerlo porque parte de entender cómo funciona la tecnología. Entonces sí que hay investigación que nos dice que cuando los estudiantes son conscientes de cómo se diseñan los algoritmos, de qué intencionalidad hay detrás, etcétera, entienden por qué estas herramientas, hacia dónde puedes usarlas mejor, ¿no? Porque a lo mejor para buscar información pues, no son tan fiables como otro tipo de herramientas. Y luego lo que la poquita investigación que hay nos dice es que en personas que tienen ya un hábito saludable de uso de las tecnologías, que tienen ya unas estrategias de trabajo adquiridas, pensamiento divergente, creativo, estas herramientas les ayudan, ¿no?, a potenciarse, a ser como una versión 2.0 de sí mismos, pero en determinadas personas que ya de por sí delegan la toma de decisiones, ¿no?, o no hay mucha motivación por el trabajo, pues delegan en exceso el trabajar con estas herramientas y entonces lo que está pasando es que estamos aumentando un poco la brecha, ¿no?, esa brecha que ya existía en las aulas, que lo que tenemos que hacer es que se haga más pequeña porque todos y todas tienen derecho a aprender, hasta los que no están motivados tienen derecho a aprender y nosotros tenemos que saber cómo acercarnos, ¿no?, a ellos y a ellas. Y con la IA está pasando eso, que está aumentando esa brecha. También hay una brecha entre quien sabe usarla bien y quien no, entre quien puede permitirse pagar determinadas herramientas que son más productivas y las que no. Y claro, las instituciones universitarias tenemos también que tratar de hacer frente a esta situación que se nos plantea.
Muy bien. Imaginemos una situación en la que un profesor o una profesora no ha integrado nunca la IA generativa en el aula, ¿no? Por desconocimiento o quizá por voluntad de no integrarla, ¿no? Y que decide que va a hacerlo a partir de ahora. ¿Qué sugerencias, recomendaciones, qué consejos le darías a un docente que está a punto de implantar por primera vez el uso de inteligencia artificial generativa en su docencia, en su asignatura? Primero, entenderla. Creo que, y entenderla no significa que tengamos que, a nivel técnico, ser programadores informáticos, pero es muy importante entender cómo se entrenan esos modelos, porque eso te permite entender los sesgos que tiene. Hay una parte que es de formación, de alfabetización, ese pensamiento computacional, que yo creo que es fundamental, tratar de acercarnos a entenderla. Una vez entendamos cómo funciona, el siguiente planteamiento es didáctico. Entonces, muchas veces hay un primer paso muy sencillo que es vamos a hacer esta tarea con una IA generativa, vamos a ver qué nos da y vamos a irnos a documentación científica para ver si los resultados que nos ha dado son fiables o no. Le tenemos mucho miedo a la tecnología y consideramos que los jóvenes son nativos digitales porque han nacido rodeados de ella, y nacer rodeados de tecnología no implica que sepas hacer un buen uso de ella. Que hay algo que los docentes sí tenemos, que es la experiencia, el conocimiento de nuestra materia, y de hecho para utilizar estas herramientas tienes que ser muy experto porque como el contenido que te dan no siempre es fiable, tienes que dominarlo, ¿no? Entonces hay muchas tareas a nivel didáctico que es tan sencillo como vamos a ver qué nos dice la herramienta y vamos a fomentar ese pensamiento crítico, que eso es una labor de los docentes que sí que podemos hacer. Entonces no hay que tenerle miedo a la parte técnica porque muchas veces hay que ir aprendiendo con los estudiantes, que eso también, oye, pues mira, esto no lo sé, vamos a aprenderlo juntos. Acompañados de la IA generativa, ¿tú dirías que los estudiantes están aprendiendo más, menos, igual o que depende del perfil de estudiante? Pues yo creo que más que depende del perfil de estudiante, que puede ser, por lo que hemos hablado, por las condiciones previas y las habilidades que tú ya tengas, creo que depende del tipo de asignatura y de docente. Porque cuando les preguntas, los estudiantes te indican claramente en qué asignaturas y con quién utilizan la IA, con quién no, y con quién lo hacen de manera ética y con quién no. Entonces depende mucho del tipo de tarea que le planteemos y de lo que hagamos también en la medida de nuestras posibilidades, claro. Muy bien. Voy a cambiar, aprovechando que te tenemos aquí, voy a hacer una pregunta de una cuestión que no ha podido estar en la mesa de debate, ¿no? Que es la aplicación de la IA generativa por parte de docentes, pero para la investigación, ¿no? No sé si podrías decirnos alguna cosa en relación con tu experiencia en el uso de inteligencia artificial generativa para la investigación. Creo que se nos abre un campo de posibilidades y oportunidades muy amplio para todo lo que es el análisis cualitativo. Hay muchas herramientas que ya lo están incorporando. La propia página de Scopus tiene ya una especie de buscador que integra la inteligencia artificial y que trabaja con documentación científica. Entonces, como la clave también está un poco en de qué datos, ¿no? Y de qué documentos está bebiendo esa IA, todo lo que sean sistemas que se entrenen con documentación científica y fiable, pues siempre pueden tener sesgos y siempre puede haber esa malinterpretación o generalidad, pero sí que creo que se abre un campo interesante. Lo que pasa que también nos abre un melón interesante, porque al igual que tenemos mucho miedo de que los estudiantes copien, todo el sistema de producción científica, generación de artículos que hacemos los investigadores, también tenemos que ponerlo en cuestionamiento, que es investigar cómo se hace una tesis doctoral, darle más importancia a la defensa que al propio informe. Todo eso son cosas, las propias revistas científicas están ahora mismo preguntándose mucho, ¿no? Cómo incorporar todo esto, entonces es que son muchas cuestiones, pero son todo un reto y yo creo que son un punto de inflexión para que las instituciones universitarias lideremos ese cambio social. Has hablado antes, ¿no? Y creo que otros de los ponentes lo han hecho, de este retorno un poco a la oralidad, la importancia de la defensa, ¿no? En la parte de, diríamos, de formación de estudiantes y de investigadores, ¿no? ¿Crees que va a pasar un poco lo mismo en lo que se refiere a la acreditación o valoración de los méritos de investigación? Precisamente por lo que decías, ¿no? Porque a lo mejor se abre un panorama en el que hay un exceso de producción ligado a una facilidad de redacción con los modelos de lenguaje, ¿no?
y no sé hasta qué punto esto puede ser un elemento disruptivo en relación con cómo se nos va a evaluar y cómo se nos va a acreditar en el futuro, ¿no? En línea de lo que decías. Creo que sí que hay una tendencia, esto es algo que es externo a mí, pero sí que se ve cómo los sexenios en teoría están en un proceso de transformación a un modelo más abierto, no tan cuantitativo, sino cualitativo. Han cambiado también los procesos de acreditación de titular y catedrático, y también ahora hay un marco más cualitativo. Evaluar es una de las cosas más difíciles que hacemos en educación. Y el problema es que a veces queremos asegurarnos, esa evaluación se tiene que convertir en un número, se tiene que convertir en un sí o un no, y a veces nos centramos en aspectos muy técnicos. Si las evaluaciones terminan siendo encuestas, criterios, tenemos rúbricas enormes con 500 indicadores como para respaldarnos, y realmente la evaluación forma parte del propio proceso de aprendizaje. Entonces sí que todas estas iniciativas que abordan esos enfoques más cualitativos son interesantes, pero son más complejos porque el número es más fácil, ¿no? Lo otro es más complejo, pero yo creo que son positivos y que sí que la tendencia va a ir hacia ahí. Y yo creo que a nivel educativo y didáctico puede haber dos cosas. Puede haber personas que consideren que sí que tiene que haber esa apertura a esta parte más cualitativa de procesos y tal, y puede haber personas que digan, pues yo vuelvo a mi examen de antes y ya no pido estas cosas, ¿no? Pero claro, ahí estaríamos incumpliendo con nuestras propias guías. Entonces, pues al final yo creo que sí que tenemos que ir a esos enfoques más abiertos y más cualitativos, y al final es bueno porque permite desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? y tratar de ir un poquito más allá. Muy bien. ¿Estás de acuerdo con estas estrategias regresivas, tanto a nivel de docencia como a nivel de evaluación de la investigación, ¿no? Me refiero a un poco la vuelta al pasado, o aconsejarías más buscar nuevas formas de acceso al conocimiento y de evaluación, ¿no? Lo digo por lo de la oralidad, el examen, quizás un retorno que no sé hasta qué punto puede ser efectivo para nuestros estudiantes. Es muy curioso lo que planteas, porque realmente hablamos de nuevas estrategias, pero es que no son nuevas. Ya Piaget, todas las perspectivas del constructivismo, ¿no? que hablaban de que aprender es conectar con lo que uno ya sabe, todos los movimientos de renovación pedagógica de la Segunda República. Yo soy cartagenera, Carmen Conde llevaba el cine a las aulas, que era la nueva tecnología del momento, y hablaba de la importancia de trabajar lo oral. Entonces lo que pasa es que la escuela es una institución que, aunque cada vez más no podemos decir que estemos anclados en el pasado, pero sí que es verdad que es la mayor parte de aulas de hoy en día se parecen mucho a las que nosotros vivimos, ¿no? Y el mundo va cambiando. Entonces no es decir que no puedas dar una clase magistral o que ya no puedas hacer un examen o que todo lo pasado ya no sirve, pero sí entender que estamos en un momento en el que estamos formando a gente para profesiones que a lo mejor ni existen. Y entonces el marco competencial que se plantea, que hay mucha gente le tiene mucha rabia a las competencias, tiene sentido, porque lo que te permite luego poder adaptarte a diversidad de contextos, y eso implica que necesariamente tenemos que incorporar otras estrategias. No es incorporarte a una moda y ahora todo va a ser por proyectos, no. Tú puedes tener un proyecto, lo puedes tener una clase magistral, puedes hacer una gamificación, puedes tener un ordenador, puedes tener un papel a mano, puedes tener muchas cosas, y precisamente lo que nos hace ser docentes es tener esa capacidad de decidir en qué momento se va a usar algo y de qué manera. Las recetas en educación no existen. Somos una ciencia social abierta, interpretable, lo que te funciona con un grupo no te funciona con otro, pero sí que de alguna manera tenemos que empezar a entender que vivimos en un mundo distinto, que la inteligencia artificial va a arrasar y arrasa con muchas profesiones, y lo que tenemos que formar es gente preparada para adaptarse a ese mundo que es cambiante, y eso pasa pues por abrir un poquito las ventanas y ser un poquito innovadores. Muy bien, para acabar, Mar, ¿eres optimista con el futuro de la universidad, la docencia superior y la inteligencia artificial generativa? Yo sí, pero porque soy optimista por definición propia. Algunas personas me definen más como ilusa que como optimista. Pero sí, porque creo que es un poco ponernos entre la espada y la pared. Es decir, ahora ya sí que sí, estamos obligados y forzados a cambiar, porque si no fuera va a haber muchos agentes dispuestos a hacerlo.
Y la universidad es una institución que genera profesionales, por supuesto, pero es una institución que siempre ha sido líder en un pensamiento crítico, ha sido un contrapoder incluso ante determinadas instituciones y sucesos, entonces tenemos que estar ahí. Y estar ahí implica ponernos las pilas, formarnos, actualizarnos y dar respuesta a lo que nos están pidiendo los estudiantes en las aulas, que es prepararlos para este mundo. Entonces yo creo que si dentro de 15, 20 años nos volvemos a ver y vemos y tenemos está todo fatal. Pero bueno, en principio hay que serlo, por eso trabajamos en la institución universitaria, porque creemos en ella. Muy bien. Mar Sánchez, profesora investigadora en Pedagogía de la Universitat de Múrcia, muchísimas gracias. Gràcies a vosaltres. I a tots vosaltres, moltíssimes gràcies per la vostra atenció.